Señores, ha sido una semana bastante complicada, una semana para algunos de sorpresas y para otros algo más de lo mismo, que lleva ocurriendo 65 años, el tiempo que tiene la dictadura cubana instalada en el poder en la isla. Me refiero específicamente al caso del ahora exministro Alejandro Gil Fernández, exministro ya de Economía y Finanzas. Este señor, el ya exministro, era quien tenía en sus manos la vida económica del país. Y es evidente que estaba trabajando para él y a espaldas de la dictadura gobernante. Y en un país como Cuba, en lo que todo es absolutamente ilegal, incluso lo que hacen quienes gobiernan, eso es caminar por encima del filo de un cuchillo. Obviamente todo esto es con la aprobación, con la anuencia y con el contubernio con quienes gobiernan. En Cuba no se puede hacer nada, como todos sabemos, sin que la dictadura gobernante sepa qué es lo que se hace, qué es lo que se va a hacer. En este caso específico de hoy, que estamos tratando hoy, este señor aparentemente tendría lazos con una señora llamada Mirza Ocaña Lara, la cual al parecer era quien movía el dinero, era quien sacaba el dinero desde La Habana, Cuba, rumbo hacia los Estados Unidos. A esta señora, a Mirza Ocaña Lara, la detienen en el aeropuerto de Tampa, tratando de entrar nada más y nada menos que la módica suma de $100,000 ilegalmente a los Estados Unidos. Identificada como Mirza Ocaña, de 38 años y residente en Tampa, ha sido arrestada y enfrenta cargos federales por presuntamente contrabandear más de $100,000 desde Cuba a Estados Unidos. La acusación proviene del fiscal federal Roger B. Anbert de Florida, quien anunció el arresto y presentación de cargos este martes. Ocaña, según la denuncia, llegó al Aeropuerto Internacional de Tampa en un vuelo procedente de Cuba el 5 de febrero de 2024. Afirmó no tener más de $10,000, el límite que requiere la declaración de efectivo, por lo que no declaró nada. Sin embargo, durante una inspección de rutina, los agentes del Departamento de Seguridad Nacional encontraron unos $30,000 ocultos en su equipaje. Después de un interrogatorio, Ocaña admitió volar desde Cuba a Tampa varias veces al mes durante el último año para contrabandear dinero en efectivo, sabiendo que era ilegal hacerlo sin declararlo. En un registro adicional, los agentes encontraron otros $70,000 escondidos en su ropa. Este caso está siendo investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, y será procesado por el fiscal federal adjunto Michael J. Esta señora de 38 años, Mirza Ocaña, como ustedes han visto, viajó 45 veces en solo un año desde Cuba hacia los Estados Unidos. Presumiblemente moviendo dinero, presumiblemente en un claro caso de contrabando de dólares. Señores, para que ustedes tengan una idea, cuando usted piensa realizar un viaje o se decide a realizar un viaje, cuando usted se monta en el avión, le entregan un documento oficial, federal, el cual tiene que llenar con la verdad. De lo contrario, puede haber consecuencias legales. Una de los términos, de los puntos, de los requisitos que pide ese documento es la veracidad
sobre el dinero que usted está entrando al país al cual está llegando. Y es clara, la ley plantea muy claramente que usted no puede entrar más de $10,000 a un país sin declarar oficialmente en ese documento que le entregaron en el avión que usted está aportando más de la cantidad permitida por la ley. Algo a lo cual esta señora se negó, algo que ella no hizo, porque esta señora, Mirza Ocaña, no declaró, como ustedes vieron en el video, la cantidad de dinero que llevaba, sino que lo llevaba escondido. Y una vez que entra al aeropuerto de Tampa, territorio nacional de los Estados Unidos, y es intercedida por los oficiales de aduana, por los oficiales que laboran en los aeropuertos, le encontraron los $100,000, algo que es un delito federal y que tendrá consecuencias legales. Evidentemente, esta señora planteó que ella trabajaba para el ministro de Economías y Finanzas de Cuba, el señor Alejandro Gil, y es ahí donde las autoridades de los Estados Unidos se ponen en contacto con Cuba para pedir cuentas, para pedir explicaciones sobre este hecho delictivo que acaba de ocurrir en un aeropuerto de los Estados Unidos y que implica a un alto funcionario de la dictadura gobernante en la isla. Pero, ¿quién era? Hasta hace unos días, Alejandro Gil. Lo que estamos haciendo precisamente es por el bien del pueblo, es para enfrentar con nuestros propios esfuerzos las problemáticas que tiene la economía del país, para salir adelante por nuestros propios esfuerzos, y el pueblo en sentido general, la gran mayoría apoya y comprende que lo que estamos haciendo es necesario hacerlo, que es una significación también para lo que hemos estado enfrentando los últimos 3, 4 años con la COVID, con el recrudecimiento del bloqueo, con todas las medidas de asfixia económica. Aquí estamos gracias a qué, al apoyo del pueblo, aquí estamos gracias a qué, al apoyo de la juventud. Aquí estamos gracias a qué, a que se comprende que las medidas que estamos implementando, lo que estamos haciendo y todas esas proyecciones, tenemos que resolver insuficiencias internas. Tenemos muchas reservas todavía que explotar, pero evidentemente con la unidad, con la comprensión, con todo el apoyo de nuestra población, con toda la fuerza moral también que tiene la revolución, no hay duda ninguna que vamos a seguir adelante. Este hombre no solo manejaba la maltrecha, la miserable, la indigente, la fracasada economía de Cuba. No solo eso, sino que este hombre fue el encargado, fue a quien le asignaron la responsabilidad de llevar a cabo el ordenamiento, el ridículamente llamado ordenamiento económico en Cuba. Algo que, como sabemos todos, fue un fracaso desde la A hasta la Z, y aún se está padeciendo las consecuencias de ese ridículamente llamado ordenamiento económico. Pues este señor, en plena pandemia, decidió, obviamente con la anuencia y con la autorización y con el amparo y con la aprobación de quienes gobiernan en la dictadura cubana, poner en práctica ese ridículo ordenamiento que hasta hoy aún no se sale de las catastróficas consecuencias que generó. Pero este señor no solo se encargó de destrozar aún más la economía cubana. Este señor andaba en pasos, digamos, turbios, por decirlo de alguna manera. Este señor ya era mal visto desde la hora en punto en que estuvo casado o está casado. Esa información no la tengo completamente actualizada,
con una persona muy vinculada al departamento económico de una empresa llamada Sasa, empresa propiedad de un señor chileno a quien en el 2011 la dictadura cubana lo acusó de corrupción. Esas personas, además de quienes gobiernan en Cuba, eran los que rodeaban al ya exministro Alejandro Gil. Y como si fuera poco, este señor también ha estado en el ojo del huracán, ha estado bajo la lupa, ha estado en observación, bajo seguimiento, como usted lo quiera llamar, por estar presuntamente vinculado a la creación de varias MIPYMES y haberse beneficiado por la creación de varias MIPYMES en el territorio de Ciego de Ávila. Como vemos, este señor es toda una joyita, el llamado zar de la economía cubana. Evidentemente ha estado trabajando al revés, porque en Cuba ni economía ni finanzas hay. Este señor ha estado trabajando al revés, bajo la mesa, para su propia conveniencia y a espaldas de sus jefes, lo cual hoy le ha costado el puesto de ministro. No nos engañemos. No caigamos en la trampa que ahora nos quiere vender la dictadura. Esto no es un caso nuevo. Esto no es algo que ha ocurrido por primera vez en Cuba y es algo que tampoco dejará de ocurrir. Hay un viejo dicho que dice que tanto el poder como la fama embriagan, y estos dictadorzuelos, estos lamebotas de los dictadores que gobiernan, estos empleaduchos de la dinastía Castro, no van a ser la excepción. Esta gente está acostumbrada a vivir a costa del sudor, del sacrificio, de la pobreza, de la miseria, de la indigencia del pueblo de Cuba. Esta gente están acostumbrados a vivir la gran vida al mejor estilo capitalista y multimillonario del capitalismo. Y no lo van a soltar, cubanos. No lo van a soltar. Por propia voluntad, no lo van a soltar. La única solución es hacerlos, obligarlos a que suelten el poder. No hay otra opción. Este ejemplo que acaba de ocurrir con Alejandro Gil es la continuación de la gran saga de corrupción que ha habido en Cuba desde enero 1 del año 1959. Este señor que acaba de ser defenestrado está al mismo nivel y en las mismas condiciones en las cuales estuvo en su momento Diócles Torrealba, en las cuales estuvo en su momento Carlos Aldana, el general Abrantes, en las cuales estuvo en su momento
el muy conocido general de división Arnaldo Ochoa, en las mismas condiciones y circunstancias en las cuales estuvo en su momento uno de los imaguas, Patricio LaGuardia, y en las mismas condiciones y circunstancias en las cuales estarán los que vendrán. No nos olvidemos del también defenestrado Roberto Robaina. No nos olvidemos del también defenestrado Roque. No nos olvidemos del también defenestrado Carlos Laje, porque así ha funcionado durante 65 años la dictadura cubana. Aquí lo que está ocurriendo es algo muy parecido a lo que ocurrió en su momento con el general Ochoa. En aquel momento y bajo aquellas circunstancias, y cuando aún estaba en vida el difunto asesino y dictador Fidel Castro, lo que ocurrió fue algo muy parecido. Arnaldo Ochoa fue el conejillo de India, y con esto no estoy diciendo que sea o que haya sido una buena persona, no me refiero a eso, sino a las circunstancias, al proceso, a lo ocurrido, a la forma de manejar las situaciones que tiene la dictadura. La dictadura solo mueve sus piezas, sus peones, los envía a la muerte, los envía a correr el riesgo, y una vez que se queman o que los detectan o que los descubren o que los dejan en evidencia o que hay consecuencias, acaban con sus vidas, acaban con su reputación. Porque así funciona. Desde los tiempos inmemoriales, así funciona la dictadura y todas las dictaduras, sobre todo las de izquierda. Porque, señores, no olviden aquel viejo refrán que dice: Roma paga los traidores, pero los desprecia, los utiliza a su antojo, a su conveniencia, para que sean la cara, para que hagan el trabajo sucio. Pero una vez que ese trabajo sucio me salpica, entonces tomamos consecuencias, tomamos acción. Como en el caso de Ochoa, terminó fusilado. Como en el caso de Patricio LaGuardia, terminó fusilado. ¿Por qué? Muy simple. Porque expusieron ante el mundo lo que verdaderamente estaba ocurriendo en Cuba. Y lo que verdaderamente estaba ocurriendo en Cuba es que con la anuencia, con la autorización, con el conocimiento, con la participación, aunque indirecta, pero participación al fin, del difunto asesino y dictador Fidel Castro, Cuba estaba dando amparo al narcotráfico y siendo parte importante del narcotráfico que se movía en el área del Caribe hacia las costas de los Estados Unidos. Y una vez que los Estados Unidos de América se dieron cuenta, comenzaron a denunciar los hechos. Y al difunto asesino y dictador Fidel Castro no le quedó otra opción, al saberse descubierto, al verse en tela de juicio la reputación que él propiamente se había construido, no le quedó otra opción que aparentar que en Cuba actos como esos no se permiten y no se permitirán. Y no le quedó otra opción que, para mantener o para tratar de sostener
su palabra y aparentar ante el mundo esta situación de tolerancia cero, pues mandar a fusilar al general Ochoa y mandar a fusilar a Patricio Laguardia y mandar a poner preso al resto de los participantes de menor rango militar. Así funciona y ha funcionado por 65 años quienes gobiernan en Cuba, o quienes mal gobiernan en Cuba más bien. Ahora es el turno de Alejandro Gil, y Alejandro Gil no es el verdadero rostro de la corrupción en Cuba. No es un santo, no es inocente, es un corrupto, es un miserable y como tal tiene que pagar. Pero no es el verdadero rostro de la corrupción en Cuba. No nos equivoquemos, no nos confundamos. Alejandro Gil solo es una cara más, una nueva cara, hasta que le llegue el turno a la próxima cara, hasta que le llegue el turno a la próxima figura conocida contra la cual haya que despotricar y contra la cual haya que tomar consecuencias y medidas. Todo con el único objetivo de continuar manteniendo oculto el verdadero rostro de la corrupción de la revolución cubana. Señores, si analizamos los hechos en su justa medida y cómo ocurrieron en los tiempos, nos daremos cuenta que después de haber ocurrido el incidente con este señor, Alejandro Gil postea un mensaje en Twitter dedicado a la sabandija Canel, donde le dice claramente que ha sido un orgullo haber trabajado a su lado, que con él podría seguir contando para hacer por Cuba. Ese Twitter fue respondido el día 4 de febrero por la propia sabandija Canel, agradeciéndole lo hecho hasta el momento y dejándole saber que habría otras tareas con las cuales continuar haciendo por Cuba. Pero no solo eso, la sabandija Canel felicitó muy recientemente al exministro Alejandro Gil por su cumpleaños, con otro mensaje en las redes sociales. Y me van a decir a mí que mientras toda esta relación tan cercana se mantenía, nadie sabía absolutamente nada de lo que estaba haciendo Alejandro Gil, del desvío millonario de dinero que estaba realizando el exministro Alejandro Gil. Quienes conocen o quienes tengan un poquito de noción sobre cómo funciona Cuba y su dictadura gobernante, tendrían que darse cuenta que en Cuba no se puede hacer absolutamente nada sin la anuencia, sin el consentimiento, sin el amparo, sin la aprobación, sin la autorización de la cúpula gobernante. Porque en Cuba nadie corre por su propia cuenta, señores. Y un ministro, sobre todo de Economía y Finanzas,
¿Usted cree que podrá hacer algo por su propia cuenta sin que los que están por encima de él lo sepan o se percaten o lo aprueben o estén conscientes de lo que está ocurriendo? Por favor. Eso en Cuba es poco menos que imposible. Lo cierto es que estamos viviendo un nuevo capítulo de corrupción al más alto nivel, en las más altas esferas de gobierno, y el pueblo, ese, el de a pie, el que siempre ha estado sufriendo, lo único que puede hacer es mirar, escuchar y callar. Mientras estos corruptos oficiales que desangran a la isla de Cuba y que la han estado desangrando por 65 largos, tristes y bochornosos años, continúan haciendo de las suyas. Y el pueblo ahí, aguantando, sin corriente, sin agua, sin medicamentos, sin comida. Sin futuro, sin presente. Y en muchísimos casos, aunque suene feo decirlo, sin dignidad. Gracias.